Buenas noches, bienvenidos a estos últimos intocables de esta semana de febrero, viernes 17 de febrero de 2023. Una semana que ha terminado de una forma bastante abrupta, para muchos habrá sido una sorpresa, para otros no tanto, cual ha sido la de constatar que el fútbol, de momento presuntamente, era una industria y era una galaxia absolutamente corrupta y corrompida. Hemos conocido en estas últimas 48 horas, y ayer ya tocamos el asunto, pero hoy, bueno, aunque este no sea un programa estrictamente deportivo, pero el escándalo trasciende lo deportivo, tocamos, digo, el asunto, y hoy pues tenemos que abrir con ello porque ha cogido unas dimensiones, y lo que te rondaré, Morena, que diría un castizo, absolutamente desproporcionadas, por el que un árbitro, Medina Cantalejo, que lo fue, que llegó a ser el número 2 del Comité Técnico Arbitral, José María Medina Cantalejo, los que ya doblamos los 50, le recordamos, de los tiempos de Sánchez Arminio y de otros muchos, pues había constituido una sociedad limitada con su hijo, cuyo único objeto social parecía ser el facturar al Fútbol Club Barcelona. Primero se dijo que 2 años, ahora ya vamos por las 2 décadas y 4 presidentes, 4 directivas distintas, 20 años, facturar servicios de asesoría, que es un concepto muy genérico, esto también en la corrupción política lo hemos visto y lo hemos vivido, por unas cantidades millonarias. Se habla de 7 millones, de más de 7 millones de euros en 20 años, por unos servicios, digo, de asesoría que parece ser de momento presuntamente que se correspondían más bien con otras cosas, con influencia en los árbitros, porque este era el tipo que designaba pues los trencillas que iban a pitar cada encuentro y probablemente hablaba o se reunía con ellos, tal vez, quizás, quién sabe, vaya usted a saber, les daba algún tipo de indicación. Ayer me daba un dato alguien de que en 78 partidos, en un segmento de tiempo que no recuerdo, y también da absolutamente igual porque el dato es demoledor, fuera en el año 2013, en el 2014, en el 2016, al Barça, por ejemplo, no se le pitó ni un solo penalti en contra. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que la competición futbolística durante 20 años ha estado adulterada, tan adulterada, o eso parece, como la vida política en España. Y tanto el Barça, que en los últimos años había pues sido utilizado por el independentismo como santo y seña y como bandera de sus reivindicaciones secesionistas, y el independentismo catalán, que básicamente es una forma de vida y una forma de cleptocracia, de romper el Estado con el dinero de todos los españoles y de robarnos a todos, aparte de arrancarnos o intentarlo una parte indisoluble del territorio nacional, son el perfecto epítome de la corrupción, decía yo esta mañana en otro medio y lo repito aquí, que se ha enseñoreado de estos últimos casi 50 años de la vida política española. El régimen de la transición de 1978, el régimen transicionista, nos ha traído, y lo defenderé siempre porque nos ha traído probablemente el mayor periodo de paz y estabilidad de toda la historia de España, básicamente porque los españoles en los últimos 50 años no hemos sentido una pulsión fuerte de volver a matarnos entre nosotros, lo cual ya no es un tema menor, ¿no? Como ocurrió en la última, que no la única, guerra civil hace ya 90 años, pero también nos ha dejado pues un reguero de escándalos, de corrupción, que han afectado incluso a todas las instituciones del Estado, incluso a las más altas, creo que se me entiende perfectamente, por supuesto a los sindicatos, a los partidos políticos, escándalos sin cuento que los hemos conocido desde los últimos estertores del felipismo a primeros de los 90, los hemos conocido con los gobiernos de José María Aznar. Fíjense ustedes, tuvimos un vicepresidente económico que fue presidente del Fondo Monetario Internacional y que terminó tomando el sol a cuadros, ministros socialistas, ministros felipistas que terminaron en la cárcel, sindicatos, comunidades autónomas podridas de corrupción como Andalucía, con los ERE, la corrupción en Valencia, básicamente del Partido Popular, pero no solo, como estamos viendo. ¿Qué les voy a ustedes a contar? La corrupción de Gürtel, la corrupción en la Comunidad de Madrid, con tanto y tanto sinvergüenza que rodeaba a doña Esperanza Aguirre y tantos otros. Se cierra el círculo porque este asunto del Barça, que no ha hecho más que empezar, probablemente se convierta en un escándalo que pueda dejar pequeños a todos los que he citado y que no se circunscribe solamente al mundo del fútbol y se da la mano con ese corrupto y mugroso independentismo catalán que, como digo, es el perfecto espejo y el arquetipo de lo que hemos vivido en estos últimos años, para escándalo del paisanaje en general, y suelo recurrir al ejemplo típico de un trabajador, un tío con mono azul que le llaman de Guzmán el Bueno porque hay un descuadre en sus facturas de 100 euros, mientras que otros poderosos de la familia Pujol, ni hablamos, pues siguen desde hace muchos años sospechosamente y para escándalo y escarnio de todos los demócratas y todos los ciudadanos honrados, pues sin pisar ni un juzgado ni un centro penitenciario. Hablaremos de ello, hablaremos, como no un día más, lamentablemente, de los últimos capítulos del culebrón, de la ley del sí es sí, de la ley del guau es guau,
Belarra. Dentro de unas semanas nos tocará hablar de ti y de tu ley de la zoofilia, de la ley trans, de ese engendro de ingeniería social que es absolutamente catastrófico. Ayer ya lo analizamos detenidamente y además hoy tengo especial satisfacción porque tengo un médico en la mesa que nos va a dar un punto de vista que para mí es el punto de vista. Unos médicos que, al igual que psicólogos, psiquiatras, pedagogos, etcétera, no han sido en absoluto consultados por estas crías enloquecidas de odio y de sectarismo que dominan el Ministerio de Igualdad y que exhiben como un triunfo, y realmente lo es, sus abortos y sus engendros legislativos, y alrededor de las cuales esta mañana el Figura ha establecido un cordón sanitario. Todos a una fuente ovejuna ha reivindicado el orgullo que siente de todos y de todas y de todes sus ministros. Ayer le dijo en privado a los periodistas otra cosa, no sé si Jauma o Pablito, que eso sí que son poderes fácticos y casta, le habrán llamado y le habrán dicho: Pedrito, no atravieses determinadas líneas rojas. Y esta mañana, pues desde Eslovenia, primer paso de una gira europea que acaba de iniciar, pues hacia una defensa cerrada de todos sus ministros. ¿Qué opinará Carmen Calvo y qué opinarán María Jesús Montero y Pilar Alegría, que se esforzaban en las últimas horas en intentar hacer un llamamiento, muy lejos de la declaración chulángana de Pachi López del otro día, despreciando al Partido Popular? Ahora pues piden agüita y llaman a todos los partidos, sin excepción, para que les ayuden, porque es que el tema, es un tema sustancial y claro, hay que arreglarles a los señores y a las señoras del Gobierno el desaguisado. Hablaremos de todo esto. Saludamos a los contertulios que tenemos esta noche y a los que agradecemos su generosidad y el tiempo que nos dedican. Doña Ana Ruiz, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Eurico. Don Juan Jara, mucho gusto en saludarte. Don Eurico, un placer, como siempre. Que llevábamos meses sin vernos y además, como digo, me agrada tener hoy un médico en la mesa. Don José Luis Barceló, buenas noches. Muy buenas, don Y Eurico. don Juan de Dios Dávila, presidente de Vox Guipúzcoa. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches. Le recuerdo muy rápidamente, antes de saludar a Daniel Lacalle, nuestro primer invitado por Skype de esta noche, las formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestras direcciones de internet, www.distritotv.es, www.eldistrito.es. También tenemos canal Telegram, estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. También nos pueden dejar mensajes en un número que van a ver ahí sobreimpresionado, 669-728-673, con el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Pueden descargarse distintas aplicaciones, tanto compatibles con sistemas operativos como Android y como iOS, App Store, y también desde la plataforma Roku si nos ven desde los Estados Unidos de América. Y también les recuerdo que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en el bienestar y en la salud de sus huéspedes y de sus clientes. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y tengo ya el placer y el honor, la satisfacción, como cada viernes, de saludar a Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, ¿cómo estás? Pues bien. De viernes estamos todos. Oye, Daniel, hoy hemos conocido el dato de la deuda pública que exhibía además esta mañana parte del equipo económico del Gobierno, sacando pecho, con perdón, muy orgullosas ellas, porque está en 113 y pico sobre el PIB. ¡Wow! Se ha reducido ahí, pues creo que el último era el 116 o el 117% sobre PIB, pero seguimos por encima del billón y medio. No sé muy bien qué hay que celebrar en un gobierno que, como otros muchos, y tú lo destacas mucho en tus comentarios y en tus intervenciones en todos los medios, no solamente no amortiza ni un solo euro, no pasa un año sin que se amortice un solo euro de la deuda, y lo único que hacen es renegociar, refinanciar y seguir engordando una pelota, pues que nos va a llevar al desastre y a la catástrofe más absoluta, Daniel. Bueno, no hay nada que celebrar, obviamente, ¿no? Sí, cuando te has endeudado masivamente, decir que luego la reduces es casi una broma. Pasar del 98% del PIB al 120 y del 120 al 113, pues esto se llama engordar masivamente la deuda, ¿verdad? La realidad de los datos es mucho más peligrosa, porque la deuda, según el protocolo de déficit excesivo del Banco de España y de la Unión Europea, solo incluye la deuda
sector público, ¿verdad? Entonces, si añadimos la deuda que está en manos de las administraciones públicas, la deuda en España es más de 1,9 billones de euros, casi el 149% del Producto Interior Bruto. Y, por supuesto, claro, dirás, bueno, pero es que eso no importa, porque si está en manos del sector público, pues es una cosa por la otra. Pues no es una cosa por la otra, es deuda que se paga y es deuda que tiene intereses, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante entender que este gobierno sigue aumentando masivamente los desequilibrios, que en una época en la que debería haber reducido la deuda a los niveles prepandemia, que es lo que han hecho los socios de nuestro entorno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Utilizar este periodo de flexibilidad fiscal para aumentar masivamente el gasto político. Ha aumentado el gasto político en 36.000 millones, mientras no aumenta en nada pues la capacidad de la economía de crecer y de fortalecerse de cara al futuro, porque aquí, cuando habla el gobierno de crecimiento, siempre está hablando de lo que en realidad es un rebote de gato muerto. No se ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Está claro, no se ha recuperado la productividad ni el PIB anterior a la pandemia. Somos el país de toda la zona euro que va más retrasado en esa cuestión. Oye, otra cuestión quería plantearte, Daniel, tú que eres probablemente uno de los mayores expertos que tenemos también sobre el mercado energético. Ha dicho el Figura hace unas horas que inicia un periplo europeo en Eslovenia, luego hablaremos también del papelón que le ha hecho hacer al primer ministro esloveno. Ha dicho el Figura que los gobiernos tienen que posicionarse al lado de la gente, la demagogia habitual, y ha entrado en el terreno energético, del cual no tiene ni idea, como de muchos otros, para apostar fuertemente por las renovables, como si esto fuera una novedad, porque dice el tipo que estamos pagando a precio de oro o a precio de gasolina unas energías carísimas, cuando si tenemos energía regalada, joder, a la vuelta de la esquina, tenemos el sol y el viento, Daniel, y solo el sol y el viento. ¿Cómo no se nos había ocurrido a nadie? Ha tenido que llegar Pedro Sánchez a abrirnos los ojos. Los ha abierto los ojos para cerrarlos de nuevo, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez en su legislatura ha sido ponerle escollos a la inversión en renovables. Lo que ha hecho ha sido aumentar el riesgo regulatorio y el riesgo jurídico a inversor en España. Muchas empresas renovables han decidido invertir en otros países de la Unión Europea por el desastre, tanto en el proceso de dar permisos como en riesgo regulatorio, con cambios constantes y siempre reduciendo la rentabilidad de las inversiones. Y además es un señor que está hablando en Europa. Bueno, en Europa Pedro Sánchez siempre dice las cosas que Europa quiere escuchar, ¿verdad? Claro. Dice que hay que apostar por las renovables, dice que hay que reindustrializar. Pero resulta que el que quiere apostar por las renovables y dice que hay que reindustrializar, prohíbe la minería de litio, prohíbe quiere quitar la nuclear, quiere generar mayor dependencia de Rusia, como ha hecho con el tope del gas, mientras en el resto de la Unión Europea la demanda de gas para electricidad bajaba. En España ha aumentado un 52% hasta el nivel más alto desde el año 2010. O sea, en realidad lo que está haciendo es exactamente lo contrario a lo que dice, ¿no? Hemos aumentado masivamente la dependencia de Rusia y de China, y una persona que habla de renovables, claro, pasa mucho en España, Eurico, tú lo sabes. En España se habla de las renovables como si las renovables se hicieran con aire, ¿verdad? Claro. Y las renovables necesitan cobre, necesitan litio, necesitan cobalto, necesitan tierras raras, y eso hay que minarlo. No, eso no sale de abrazarse y cantar. Eso se hace minando en el suelo, y es extremadamente necesario para no pasar de depender de Rusia a pasar de depender de Rusia y de China. Cada vez que habla Sánchez o la ministra Rivero, cualquier directivo o ejecutivo del gobierno chino debe estar frotándose las manos, porque lo que están haciendo literalmente es que pasemos de depender de Rusia por el gas
a depender de Rusia y de China. Ojo, porque la dependencia del gas no la quitan, ya que al atacar la nuclear, atacar la hidráulica, atacar las energías de base y hablar solamente de renovables que necesitan respaldo y que necesitan de energías que funcionen todo el tiempo porque son intermitentes y volátiles, las renovables, al hacer eso, lo que está haciendo es que dependamos cada vez más de los actores extranjeros que no utilizan la energía de manera ideológica y que lo que hacen es invertir para garantizar el suministro, como es Estados Unidos o China. Así es, ese es el punto, la ideologización, valga el palabra, del debate, que debería ser un debate básicamente circunscrito al Consejo de los que saben, al Consejo de los expertos. Me comentaba el otro día nuestro buen amigo Manuel Fernández Ordóñez cómo, sí, las renovables son importantes, pero claro, pero sin renunciar a otras fuentes de energía, básicamente la nuclear, que es barata y limpia, mucho más barata y más limpia de lo que la propaganda ecologista se ha encargado de vender en los últimos 40 años, por intoxicando a la gente de una forma absolutamente sectaria y perversa ideológicamente, y renunciando, bueno, pues a la posibilidad de tener fuentes más baratas, mientras otros países como Francia no han hecho más que desarrollarla. Pero este es un gobierno que, como en esto como en otras cosas, no consulta con los que saben, sino solamente se deja llevar por criterios sectarios. Así nos va, Daniel, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así nos va. Estamos en una Unión Europea en la que hay que apostar por todas las tecnologías y en la que hay que tener una política energética basada en los dos principios básicos, la competitividad y la seguridad de suministro. Y lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con su propuesta de intervencionismo energético en la Unión Europea es lo contrario, es apostar en contra de la seguridad de suministro y en contra de la competitividad. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por atendernos un viernes más. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Bueno, teníamos al final ahí un pequeño con el Skype, pero hemos visto y hemos escuchado perfectamente a Daniel Lacalle. Iniciamos ya el desarrollo, como les decía, de estos argumentos informativos que vertebran la actualidad de hoy. Vamos a escuchar, no les voy a castigar hoy mucho con declaraciones, con testimonios, pero sí me parece particularmente interesante el testimonio de un árbitro, bueno, pues que en teoría, desconozco muy bien el organigrama y cómo tienen estructurado o jerarquizado el rango en el mundo arbitral, pero este en teoría era el jefe del señor José María Enríquez Negreira, que, bueno, porque claro, la gente tiene la presunción de que este se lo estaba llevando presuntamente, y claro, esto como en organizaciones de corte mafioso, que no digo yo que lo fuera, estoy buscando paralelismos y que se me entienda siempre de una forma metafórica, pues claro, ahí había un tipo que es el que se encarga de recibir y luego va repartiendo, ¿no? Porque si no el esquema y el sistema no funciona. Ahora están intentando hacer un cordón sanitario también sobre decir que esto era una cosa de él solo y que prácticamente no lo conocían, un tío que se ha pasado décadas arbitrando y que hablaban con él un par de veces al año. Vamos a escuchar las palabras de este responsable del mundo arbitral, que a mí me han parecido enternecedoras esta mañana. 40 años en arbitraje y posiblemente este sea uno de los momentos más tristes que he vivido. He estado durante 11 años en primera división y puedo deciros a todos que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, y muchos de ellos están hoy en medios de comunicación, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u a otro. Jamás en la vida. Enríquez Negreira, para la plantilla de árbitros que estábamos entonces, era una persona que sí era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la junta directiva, como es lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad? Porque él iba, nos veíamos 2 veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que ibas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la calificación.
Bueno, entramos en el lío, José Luis Barceló. Esto no ha hecho más que empezar. 7 millones de euros en 20 años, que es un dineral, pero tampoco parece una cantidad desorbitada que conozcamos de momento, porque las primeras informaciones apuntaban a un periodo de cobros de 2 años, del 16 al 18, y ahora nos remontamos hasta el 2001-2002, 4 directivas distintas, y nadie se había dado cuenta. Estos cobros no figuraban en la contabilidad del Fútbol Club Barcelona, ni estaban registrados en ninguna partida presupuestaria. Hay esos datos del 2016 al 2018 dan que incluso hay una investigación ya por parte de la agencia tributaria, porque había unas tributaciones que no se habían cumplido, hay como medio millón de euros por cada año. La empresa, que es de Dasnil 95 Sociedad Limitada, es una empresa que este tal José María Enríquez Negreira tenía constituida con su hijo, que es el administrador único, y han estado percibiendo ahí, claro, porque esta mañana estábamos escuchando también algunos directivos de la cúpula arbitral que decían, hombre, pero nosotros es que no estamos al tanto, y en el Barça también lo decían, una cosa muy parecida, decían, no estamos al tanto de cuáles son los contratos, yo no puedo estar al tanto de esto porque tampoco sé quién limpia los vestuarios, pero claro, ¿cómo vas a comparar la empresa contratista de los vestuarios, que tiene unos contratos y unos pliegos y tal, y que además probablemente no tendrán a lo mejor ni que conocerla, y que pasa por auditorías, con esta contratación oscura de una empresa encubierta que ya se sabe para lo que estaba, porque el problema es que no pasa ni siquiera los filtros, no había ningún contrato, se han ido facturando allí tal, como parece que es una cuestión también discrecional, que es una empresa privada, porque en definitiva los clubes, claro, por mucho que nos sorprenda, ahora son sociedades anónimas y parece que pueden hacer lo que quieran con el dinero, pues se liberan los cheques, se van pagando allí hasta que viene Paco con las rebajas, claro, que es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que empaña, porque no es solamente una cuestión que podamos pensar que está empañando a un club en concreto, al Barça o a un árbitro en concreto, es una sospecha que se va extendiendo ya a numerosos casos de corrupción encadenados dentro del fútbol, y es el fútbol, no es por casualidad, porque es el que más dinero mueve, y entonces donde está el dinero es donde está el negocio, aunque sea el negocio negro, el negocio oscuro o el negocio corrupto o incluso con tintes mafiosos, porque tú estabas comentando hace un rato que en determinado periodo no se pitó un penalti al Barça, ¿no? En concreto. 78 partidos seguidos. 78 partidos seguidos. Daba ayer nuestro buen amigo Chipi, que tiene ordenador para todo, daba el dato, ¿no? Me parece una barbaridad. Es un encharcamiento del deporte de élite, del deporte que mueve masas y mueve publicidad, del que nos gusta a todos, que es en este caso el fútbol, y que bueno, te deja muchas dudas acerca de cómo se mueven los entresijos de esos grandes deportes. Pasa en otros sitios, porque con el béisbol en Estados Unidos ocurre. ¿Verdad? También el escándalo de las apuestas, ¿no? Esto de amañar partidos parece que no es nuevo, ¿no? Y también hasta jugadores de tenis que se acaban en no sé qué dirección, porque como hoy en día se puede apostar, Juan de Dios, contra todo, dice José Luis Barceló, claro, son pagos librados por empresas privadas a una sociedad, pero bueno, pero no están exentos de una fiscalización. La Fiscalía es la que ha entrado en el asunto, corrupción entre particulares, presunto delito, y decían el primer día algunos compañeros, que no todo el mundo tiene, lo dije ayer, lo repito hoy, que saber de todo, decían, bueno, esto a lo mejor no es delito, pero no es ético. Coño, no va a ser delito. Esto a mí me huele un delito fiscal como la Catedral de Burgos, porque además esto se destapa porque llega Enríquez Negreira y pretende desgravarse fiscalmente esos pagos, lo cual es la leche. No sé si es que el tío tenía una jeta de 3 pares de narices o tenía un gran desconocimiento. Hombre, la verdad es que todo pinta muy mal, ¿no? Es decir, nadie hace unos pagos sin saber exactamente por qué hace esos pagos, y ninguna empresa que haga unos pagos no los contabiliza. Evidentemente todo pago que haga lo contabilizo y explico para qué son, ¿no? Si esto lo estoy haciendo a un árbitro, encima los datos, hombre, es que estadísticamente que durante 78 partidos no haya habido ni un solo penalti. O sea, te quiero decir que los penaltis, en fin, desgraciadamente, también digo, porque yo cuando jugaba al fútbol, evidentemente no, en el colegio no profesionalmente, pero yo me acuerdo que siempre el hacer una falta o hacer un penalti estaba mal visto en el sentido de que era juego sucio. Es decir, había que ganar, pero no ganar a costa de lo que sea. Yo lo que veo es que el deporte, desgraciadamente, ya el hacer una falta o un penalti forma parte de la estrategia de juego, es decir, la trampa o el juego sucio parece que lo hemos blanqueado, lo mismo que otras cosas que desgraciadamente se están blanqueando en España. Pero claro, que una empresa privada, una sociedad anónima, libre unos pagos, no los contabilice, no sepa exactamente por qué son esos pagos, a lo que se dedica es al fútbol, el pago es a un árbitro,
resulta que las consecuencias es que no hay penaltis en los últimos 78 partidos, pues hombre, los indicios no pintan muy bien. Y como siempre, la avaricia rompe el saco. Cuando el otro quiere desgravarse esos pagos, porque pues entonces dice, oye, Hacienda... la verdad que no somos todos, porque Hacienda parece que solamente tiene el afán recaudatorio, pero claro, Hacienda inmediatamente dice, oiga, usted esto en base a qué tiene este gasto y vamos, todos los que trabajamos en empresa privada sabemos que una inspección fiscal pues es muy seria y evidentemente tienes que justificar todo lo que quieres desgravarte y es distinta la contabilidad fiscal que la contabilidad, claro, porque hay pagos, hay costes que Hacienda evidentemente no te permite. Cualquier amortización de inmovilizado, cualquier provisión por riesgo de impago de un crédito, pues no te deja desgravártelo hasta que eso no se produce realmente. Es decir, es bastante complejo y cuando una empresa no lo hace, pues hombre, siempre hay un porqué en esta vida de las cosas, ¿no? Las cosas no son fortuitas, y menos el Fútbol Club Barcelona, que es pues un pedazo de club y que tiene profesionales que saben lo que hacen, y si no han hecho esto que tendrían que haberlo hecho, pues hay un porqué, ¿no? Y desgraciadamente pinta feo, como pinta todo lo que desgraciadamente últimamente en esta querida tierra catalana tan española, desgraciadamente donde el nacionalismo se impone, como mi querida tierra vasca, pues desgraciadamente el PNV, CIU, todo eso está manoseado, está putrefacto. Es un gran negocio, sobre todo, lo he dicho siempre y lo repetiremos hasta la saciedad, es un gran negocio, porque el independentismo, el nacionalismo vive, aparte de inyectar odio y de envenenar a la gente, de robar, porque es el modo de vida de decenas, de cientos de miles de personas, Juan. Y esto está trufado e imbricado, porque además el Fútbol Club Barcelona, que todos ya tenemos una edad y hemos conocido otras épocas, en los últimos años había sido utilizado pues como banderín de enganche del independentismo, las cosas como son. Por ahí quería yo empezar la intervención, don Murico. O sea, realmente el Barcelona siempre lo llevan a gala este lema. Más que un club, ¿no? Más que un club, más que un club, una agencia de sobornar. Sí. Entonces, viva España, yo leo, ¿no? Entonces, bueno, presuntamente, porque todo lo que hemos comentado aquí, todo lo que ha saltado es bastante circunstancial, ¿no? Lo de los 78 partidos sin penaltis, hombre, dice, oye, pues usted realmente juega al fútbol o a la petanca, como otros, ¿no? Porque claro, si no haces un penalti nunca, aunque juegues limpio y hagas muy buen fair play, pues efectivamente es llamativo. Pero bueno, podría ser fruto de una ejemplaridad en el juego que por otra parte no veo. Pero bueno, pero lógicamente en este contexto de que han utilizado como ariete político contra la España constitucional de forma habitual, pues todo casa bastante bien, ¿no? Todo suena bastante coherente. Que realmente esto forma parte de un engranaje, ¿no? Yo lo que pasa, que no sé si es que me voy haciendo muy mayor o que realmente me hago más sabio, no lo sé, Dios dirá, ¿no? Pero lógicamente mi pregunta es, ¿por qué salta esto ahora? Porque esto lleva décadas... Sí. Hombre, porque a alguien le interesa. Los que nos dedicamos a esto, Juan, efectivamente, pero como decía ayer el bueno de Carlos Alsina, y yo coincido, y esto llevamos en otros escándalos, dices, bueno, sí, estos tíos hicieron esto, lo otro, pero ¿por qué ahora? Ya, pero es que lo sustancial a lo mejor es el conocimiento del tal. Que hay un interés que alguien lo filtra, evidentemente. ¿Quién gana con que eso se filtre ahora y no hace un año, 2 o 3 o 4? Entonces, realmente, cuando haya intereses cruzados, espúreos, pues a mí me da que pensar, porque cuando averiguas quién es el que tiene interés, quién ha sido el que ha soltado esto en este momento, teniendo en cuenta además que hay otras muchas cosas que no le ponemos el foco ni equivocándonos, ¿no? O sea, lo que está pasando en Valencia con el PSOE de los Puig, pues ahí, pues todo lo que sea evitar hablar de eso, pues fenomenal, ¿no? Claro. Pues oiga, es que al final grave es una cosa, grave es otra, como lo pudo ser en su momento cualquier otra trama de corrupción de las muchas que desgraciadamente sufre la cartera del Español Medio. Entonces, a mí eso, yo lo dejo sobre la mesa, no tengo una respuesta, lógicamente, el mundo del fútbol para mí es muy desconocido, pero yo creo que lo del Barça es un tentáculo más de la corrupción que desola
al catalán medio, al español medio que vive en Cataluña desde hace muchos años, ¿no? Donde la presión fiscal es aterradora, y por lo tanto, y es porque la calidad de vida allí se está deteriorando pues año tras año de forma evidente, y en fin, tengo familia muy cercana por allí. Doña Ana Ruiz, ¿qué impresión le da a usted todo este escándalo que trasciende a lo meramente deportivo y bueno, pues imbrica y salpica, y ya lo verán cómo iremos conociendo conexiones seguramente con parte del poder político y a todo el tejido social de Cataluña, desgraciadamente? Hombre, usted ha detallado antes los grandes casos de corrupción de los últimos años en España, y la corrupción evidente que es un problema gravísimo y que hasta ahora pues estábamos atendiendo a los numerosos casos políticos, y llega una empresa privada con un ámbito muy social como es el fútbol, en el cual pues oye, no tienen ni contabilizan, y a mí me estaba recordando un poco a lo que era el caso NOS, ¿no? O sea, al final estás pagando por unos informes que luego, oye, pues no se sabe dónde están y si se escribió una hoja. ¿Y por qué una hoja tiene un precio, los partidos políticos astronómico? También drenaban mucha pasta por ahí, claro, encargando informes fantasmales. Claro, o sea, la cuestión es esa, que seguramente al final, bueno, si aparece unas hojas, pues bueno, cualquier empresa es libre de pagar lo que quiera por unos informes. La cuestión es que no lo contabilicen, a lo que decía también Juan, que no esté, que nadie, hay una directiva en la que se tienen que aprobar una serie de cuentas y de proyectos. Y esto, pues oye, que eso no se lleve y que un presidente decida hacer o deshacer, o el secretario económico, lo que buenamente quiera y de buena gana. La cuestión es que la corrupción es un problema. Ayer en el Congreso de los Diputados se aprobó una ley que estaba persiguiendo Europa, y además sobre una directiva europea por el cual las personas que denuncian los casos de corrupción puedan estar protegidas, con lo cual puedan tener, porque no solo es, y seguramente a lo que decía antes, ¿por qué se ha filtrado ahora? Mejor es que alguien también se ha encontrado con las posibilidades de que pueda estar aún más respaldado. Pero ayer se aprobó una ley importantísima, al límite, pero al límite, porque la Unión Europea ya nos iba a poner una multa también enorme por no seguir las directivas europeas, y para tener esa protección, y es una manera también de articular y que le pueda ver que cuando se vea algo que no esté correctamente, las personas puedan hacer esa denuncia. Y se aprobó de forma mayoritaria en el Congreso. Solo 2 partidos votaron en contra. Adivinen ustedes, Partido Popular y Vox, los 2 que votaron en contra de esa ley. Me quedo ahí y luego voy a dar un turno de palabra. Me parece interesante abrir un capítulo luego sobre esa cuestión, y le voy a preguntar a Juan de Dios por la alusión a Vox, y también a José Luis y a Juan Jara. Un minuto solo de publicidad y venimos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es.
España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Ahora continuamos con el debate que me parecía particularmente interesante, lo que introducía doña Ana Ruiz acerca, bueno, pues de lo que también toda la vida de Dios hemos conocido como el testigo protegido, ¿no? En muchas ocasiones se han querido dar, no es la primera vez, pero es verdad que tiene su importancia, se ha querido dar impulso legislativo y cobertura legal a una figura pues de las personas, funcionarios normalmente, como decía también Juan de Dios Dávila, que dan un paso al frente y denuncian pues casos a veces tremendamente escandalosos y multimillonarios de cleptocracia y de corrupción, y que luego pues prácticamente se condenan, pues no sé si a una muerte segura, pero con graves riesgos y que nunca están suficientemente protegidos. Pero antes quiero saludar a Sergio Fidalgo para preguntarle también en torno a todo este asunto. Don Sergi, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Director del Catalán.es. Muy buenas noches. Bueno, oye, es que yo que pensaba que el fútbol era una... Tú es que eres muy futbolero, tú sí, periquito toda la vida, pero bueno, independientemente de tus filias o tus fobias pro o anti-Barça, yo vivía en los mundos de Yupi. Yo pensaba que el fútbol era una cosa limpia, macho, que tú pagabas una entrada a precio de petróleo, ibas al Camp Nou, o ibas a ver a tu querido Español, o ibas a ver al adorado Betis de Juan Jara, o la Real Sociedad, o al Santiago Bernabéu, y asistías a una competición limpia, y resulta que ahora parece que durante décadas pues prácticamente se compraba presuntamente a los árbitros y que los resultados estaban predeterminados. Joder, qué cosas. Mira, yo he publicado hoy una columna en OK Diario que se llama El oro del Barcelona, que hace referencia a una frase que Manolo Morán, ese gran actor secundario del cine español, ¿os acordáis en Bienvenido Mr. Marshall? Pues Manolo Morán, en el año 54, hace de hincha de un club que se llama el Club Hispania, de un club, digamos, ficticio, que es el Español de Barcelona, que juega un derbi contra el Barça, y el Barça sí que aparece con su nombre, y escuchando como un periodista de radiofónico de la época ensalza al Barcelona, apaga la radio cabreado y dice: se han vendido al oro del Barcelona.
Ese es esto del oro del Barcelona, el poder institucional que tiene, económico y social, ha hecho que muchas cosas que la gente no entendía cómo podían ocurrir en el terreno de juego y fuera del terreno de juego se entienden por este poder económico que hace que mucha gente se doblegue, bien por presuntas, bueno, como hemos visto ahora, con presuntas mordidas, que ya veremos lo que dirá la justicia si han sido mordidas o no, pero sea o no, muchas veces no hace falta poner dinero sobre la mesa para que pues la federación o la liga o los árbitros se dobleguen ante el Barça. Simplemente ante el miedo de que te puedan montar un follón, porque en Can Barça, a la que le pitas a un penalti en contra, de repente tienes durante 2 semanas toda la prensa de Barcelona, que es una prensa muy potente, bramando y atacándote. Y mucha gente, para evitarse esos problemas, pues se doblega. Y lo hemos visto durante años, ¿eh? Esto no es de ahora, es de hace décadas, como tú bien has dicho. Lo que pasa es que ahora, con este escándalo, la gente se escandaliza, pero es que yo, como perico, he visto tantos arbitrajes que nos han robado los partidos, es tan escandalosa que ya no me extraña nada. Esto, yo no es por arrimar el asco a mi sardina, pero esto le pasa a Florentino, al bueno de Floro, y le ponen pena a la vida. Pero como le ha pasado al Barça... Guerra civil. Total. Esto pasa y tenemos aquí en Barcelona manifestaciones y se va a tomar el aeropuerto, ya te lo digo yo. Ya te digo, se colapsa la diagonal, macho. Sacan ahí los indepes los tanques a la calle contra el Estado opresor español. Oye, me interesaba a mí además, porque no es que sea yo muy original, ni sea un enfoque que se me ha ocurrido a mí en un ratito por la tarde, porque claro, el Barça durante no en los últimos años, en las últimas décadas ha sido utilizado pues como santo y seña del independentismo para sus cositas, y al final no es más que la punta del iceberg de una corrupción, de una cleptocracia generalizada que afecta a todo ese mugroso y corrupto y traidor y además, en fin, transgresor de la legalidad, del Estado de Derecho y de la Constitución, que es el mundo del independentismo catalán, que por encima del sectarismo, del odio, del envenenamiento, de la traición a España y de trocear la integridad territorial de la patria, lo que es un gran negocio para miles o para decenas de miles de sinvergüenzas. Y esto es otra pata más. Y en los próximos días, y tú lo sabes y yo también, iremos conociendo conexiones que ahora mismo ni se nos ocurren. O podemos barruntar, pero que irán saliendo. Por supuesto, pero es que, a ver, el nacionalismo catalán y el Barça son la misma cosa. Claro. Si te fijas, el victimismo, esa forma de creerse superiores, el dar lecciones de moral a los demás mientras tu casa es absolutamente cuestionable, los casos de corrupción que hemos visto en Can Barça, bueno, es que no hay presidente del Barça que no haya pasado por el banquillo, unos condenados, muchos de ellos por cosas que no tienen nada que ver. Y algunos en la cárcel, Sergio. Bueno, recordemos que, por ejemplo, Millet, el famoso Millet, sí, fue vicepresidente de la Fundación del Barça durante unos cuantos años. Y un Dargarín, yo no voy a decir que aprendiera sus prácticas en Can Barça, pero un Dargarín no olvidemos que es un mito del Barça. Es que al final el Barça tiene una forma de ver las cosas de cierta impunidad, de que la gente, cualquiera que esté en Can Barça, ve que la impunidad funciona. Recordemos, pues, por ejemplo, las pancartas estas que se ponen en el Camp Nou de España son estados fascistas en los partidos de Champions, y luego le ponen multas de risa y dicen, no, es que nos multan, perdona, es que te deberían cerrar el campo porque la UEFA no permite mensajes políticos. Y si eso mismo pasa en Serbia o pasa en Croacia, la UEFA chapa el campo. Aquí en Can Barça se ha hecho de todo, se han hecho montones de pancartas insultantes contra el resto de los españoles, y la UEFA mira hacia otra parte y te ha puesto una multa de risa. Entonces, claro, esa impunidad que hay en Can Barça hace que mucha gente que tiene contacto con el Barça se crea que el mundo es orégano y que realmente funciona así. Claro, pero esto es lo que funciona en Cataluña. Cuando tú montas un golpe de Estado y te indultan, se cargan el Tribunal de Cuentas para que no te pidan responsabilidades, se cargan el delito de sedición, pues claro, tú piensas que puedes hacer lo que te dé la gana, que nunca vas a pagar por tus delitos. Está claro. Sergi Fidalgo, director del Catalán.es. Cuídate mucho, amigo, y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Cuando quieras, hasta luego. Don Juan de Dios, retomamos el hilo que había dejado ahí doña Ana Ruiz. Protección a testigos o a denunciantes de casos de corrupción, independientemente de la votación de ayer, de que el PP o Vox, bueno, si quiere usted contestar, pues adoptar una posición u otra. Yo digo, y enfoco un poco el debate por ahí, que a mí este rollo tampoco me suena nuevo, y al final siempre pasa lo mismo, que el funcionario que da un paso al frente o la funcionaria valiente, y hemos tenido ejemplos en la Gürtel, en Madrid, y hemos tenido en 50.000 casos de corrupción y tal, además, tanto de la derecha del espectro ideológico como de la izquierda, al final se acaba quedando, con el culo al aire y con una condena a muerte en muchos casos, porque también hay entrabados mafiosos para toda su vida y el Estado la protege un ratito a la funcionaria o al funcionario de turno y luego le deja pues a merced de lo que le pueda ocurrir. Pues mira, es que a mí esto me parece un ejercicio de absoluta hipocresía. Y digo por qué de absoluta hipocresía. Porque se acaba de votar el Partido Socialista Obrero Español,
ETA, EH Bildu, ERC, una reforma del Código Penal por la que disminuye las condenas por malversación de fondos, es decir, porque el poder político robe. Entonces, claro, que el Partido Socialista, ETA, EH Bildu, ERC, apoye esa reforma para que si el Partido Socialista, que está implicado en muchos procesos en los de malversación de fondos, los más graves en Europa, los ha perpetrado el Partido Socialista Obrero Español. Entendamos que Griñán tendría que estar en la cárcel y sabemos que no está en la cárcel porque padece un cáncer, como otros muchos presidiarios que hoy en día cumplen pena y también, evidentemente, pues tienen un soporte sanitario suficiente como para en fin, tratar el cáncer. Pero un dirigente socialista, 600 y pico millones de euros, que se sepa, son malversados, es decir, es dinero de todos los españoles que roban unos políticos, y luego parece que tenemos que lavar la conciencia diciendo, pero si hay alguien que me denuncia, le voy a dar protección. Oiga, que la mayor protección es que se cumpla la ley, que si hay un ladrón vaya a la cárcel. Griñán, si efectivamente tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel, que tenga su tratamiento contra el cáncer, como lo tienen muchos presidiarios que ahora mismo están cumpliendo condena, como cualquier otro español, es decir, todos sujetos a la pena. Entonces me parece una profunda hipocresía cuando se quiere lavar eso. Y me parece incluso aún más hipocresía, y quizás por donde vengo, que el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna gracias a ETA, EH Bildu, que lo está blanqueando, el candidato que tenemos nosotros al Ayuntamiento de San Sebastián o al de Irún, les aseguro que ese sí se está jugando el pellejo. Porque ese sí que está ahora mismo dando un paso al frente en una zona muy complicada y en la que precisamente Otegi, que fue condenado por pertenencia a ETA, Maite Aizpurúa, que es la actual portavoz en el Congreso de los Diputados de H. Bildu, que fue condenada por apología del terrorismo, esta gente sí que los van a proteger o no, porque esta gente está viviendo allí y tiene constantemente insultos, tiene constantemente persecución en las calles. Es decir, todo esto de la ley en la que vamos a proteger, pero oiga, no gobierne usted con terroristas, para empezar. Si hay alguien que mete la mano en la caja, a la cárcel. Griñán, un dirigente del PSOE, a la cárcel, con cáncer, pues, como cualquier otro presidiario que desgraciadamente sufra cáncer. Lo otro es pura hipocresía. Voy a defender al que me denuncia, pero eso sí, la rebaja de penas ya me la he impuesto yo. Te doy un segundito, Ana, y luego quiero escuchar también a Barceló y a Juan Jara. Me encanta esta manera de poner el ventilador para no hablar de la malversación, que era de lo que estábamos hablando, para sacar otra vez nuevamente todo pasa por ETA o Bolivia o por Venezuela, ¿no? Te ha faltado estos dos ya para no decir cómo el partido Vox... Porque Pablo Iglesias tiene relación con esos pagos también. Claro, como todo, con tal de no hablar de lo que necesita este país para seguir adelante, pues oye, sacamos un partido, bueno, una banda terrorista que dejó la acción terrorista hace más de 10 años. En cualquier caso, es muy triste que una oportunidad, a lo que decía también Eurico, pues antes a los funcionarios y personas, porque estas cosas, cuando hay casos de malversación, las personas cercanas o que están viendo una junta directiva o donde se está ocurriendo, tiene que ser alguien que conozca los casos de forma cercana, y la única manera es que puedan denunciarlo y que tengan también garantías, y nos lo están pidiendo Europa, de que su denuncia y que su puesto de trabajo no lo van a perder, ni le van a hacer ningún tipo de presión ni de coacción por denunciar un caso de corrupción. Antes, probablemente, en el caso del funcionario, la persona que trabaja en el Partido Popular y que denunció el caso de Púnica, se quedó sin casa, sin trabajo y sin vida personal, y además un coste elevadísimo sobre su reputación y su persona y su dignidad. Esta ley lo que hace es evitar justamente eso.
Entonces, ¿quién fue el juez pongamos un poco de respeto que perdió sobre, la carrera sobre ello? por interponer el tema de las fianzas en el grupo Prisa con el tema de Canal... Javier Gómez de Liaño. Javier Gómez de Liaño. Me parece hipócrita, que ese juez que perdió la carrera precisamente por ejercer su función, la haya perdido precisamente en algo que parece, vamos, le digo, cualquier empresa que cobre una fianza y se dedique a pagar dividendos a través de esa fianza y desaparece esa obligación de su balance, se va a la cárcel. Desgraciadamente, un juez, Javier Gómez de Liaño, vio que había un delito, claro que evidentemente está el Partido Socialista, Obrero Español, tal, y pierde la carrera. Eso sí, ahora quiero hacer una ley de protección del denunciante. Oiga, vamos a no reducir las penas por los robos de políticos del dinero de todos los españoles. Como que el partido Vox también presente sus cuentas en el Tribunal de Cuentas. Están presentadas. Y las acaban de auditar, por cierto. Claro, fíjate, ¿cuántos años de retraso? ¿Cuántos años de retraso? Bueno, el Tribunal de Cuentas. Al Tribunal de Cuentas, pero es que se la han pedido, el único partido que las presentaba era Vox, porque no sabía cómo llevaba su financiación. En cualquier caso, también la auditoría se ha hecho a todos los partidos, a Vox Juan, también. También ahí te digo que en el caso de los independentistas en Cataluña y los casos de malversación, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni ningún partido ha pedido al Tribunal de Cuentas, salvo la sociedad civil, en este caso Sociedad Civil Catalana, ante el Tribunal de Cuentas por esa desviación de dinero público. Venga. Ningún partido, ni incluido Vox. Déjame escuchar un poco a... Que lo hacemos inmediatamente. No, claro. A la cárcel del político que roba, incluido Griñán, ¿Pero cómo iba a pedir Vox al Tribunal de Cuentas a otros partidos que les auditen cuando ni Vox presentaba sus cuentas? Ana, y estaremos de acuerdo, todo el que meta la mano en la caja del dinero de todos los españoles a la cárcel, incluido Griñán, ¿sí o no? Sí, venga, ¿sí o no? Tiempo muerto. Barceló, que quiero escucharle también sobre este asunto. Después Juan Jara. A lo Idani tendría que ser. Sí, hay una cuestión que Ana, tanto Ana como Juan la han estado comentando antes y la comentaron al principio, Eurico, que era el tema de que no están los papeles normalmente, y Ana comentaba el caso Nos, hemos estado hablando del tema de los árbitros y tal, claro, no aparecen los papeles que responden a esas facturas. Oye, esos aunque pagos, aparecieran dos folios, que no es la primera vez, claro, pero dos folios no valen 100.000 pavos. No interesa porque primero, si hubiera que hacer esos informes habría que pagarlos de verdad, y lo que interesa es no tener el trabajo hecho, claro, y luego que sería lo que justificaría efectivamente que es improcedente el pago. O sea, no aparece y no está, es mejor no saberlo, y además de hecho, pues no sé qué papel es, habrá que buscarlo y tal, y eso se vio en el caso Nos y se ve en todos los casos de corrupción. A mí sí me parece que en este tipo de partiendo de la base de que todo lo que sea luchar contra la corrupción me parece que es una cuestión que además en España clama, porque está encharcado, es el sistema político probablemente el que da lugar a que funcione así. O sea, es parte del sistema nuestro que tenemos, por desgracia, está basado en la corrupción y lo encharca todo, porque lo encharca la política municipal, la regional, la estatal, y todo está ahí. Pero a mí sí me parece que para este tipo de leyes falta debate, porque son leyes que vienen por imposición de directivas europeas y no ha existido el debate. O sea, es que Ana misma lo decía y lo hemos visto. O sea, ayer había 4 leyes y una de ellas era esta, y claro, está el aborto, la ley trans, no sé cuántos, y todo el tema de Irene Montero. Pero de este no ha habido ningún titular, ni ha habido información más que la que hemos hablado nosotros aquí ahora. No ha habido ninguna. ¿Por qué? Pues porque no ha habido debate público, porque nadie... Oye, que es un tema de corrupción, que era un tema muy importante. Sin embargo, no ha existido el debate público, ha venido impuesto. Y luego me sorprende que precisamente las leyes que se transforman, en este caso, y Juan lo decía, son el delito de sedición, el delito de malversación y tal. Oye, los mundanos, la gente de a pie de calle que robamos naranjas o intentamos conchambear con una factura para meterla a ver si cuela en la inspección tributaria, en la agencia tributaria, nosotros no malversamos ni podemos hacer el delito de sedición. No, o sea, ¿quién por lo 100 hace? pavos te montan un pollo de corral y te llaman la Guzmán el cúpula bueno. política Menudo lío, que se han adaptado las medidas de las penas y de la reforma del Código Penal a su medida, porque oye, yo no veo que hayan indultado al que se ha saltado un control de tráfico con una estadia de alcoholemia, o no
indultan al pobre hombre que tiene un pequeño delito fiscal y tal. No, se indultan entre ellos, que es lo que a mí me parece grave. O sea, a mí me parece muy grave eso. Y eso va en contra precisamente de estas directivas, Ana, porque al final nos parece que sí, pero no ha existido el debate, al final ha quedado oscurecido ahí y probablemente pues... Un momento. Yo creo que van a quedar sobre ese eólico en papel mojado, porque hay varias de estas parecidas que se han aprobado y sigue habiendo corrupción. Creo que no. Quiero escuchar a Juan Jara, que aparte de ser un excelente médico, también tiene experiencia en la gestión, en la administración pública, y al final, don Juan, a mí me da la sensación siempre, venga, hoy voy a hacer honor a la gente que me dice, es usted un hombre de frases hechas y tal. Pues sí, porque hay algunas que son reales como la vida misma. La justicia, esa curiosa tela de araña que atrapa a los mosquitos y deja pasar los moscardones. Y esto es una cosa que no varía. O si prefieren que lo vulgarice, aquí en este país, si robas una gallina, te ponen pena a la vida. Pero si robas 1.000 millones, oye, no sé, la familia Pujol, que les pregunten, a ver. Bueno, para empezar, mirando a la cámara, ¿no? La agencia tributaria, el derecho tributario español, está fuera de la ley. La agencia tributaria en España funciona al margen de la ley. Lo saben, disparan con la pólvora de todos nosotros contra todos nosotros y son una banda de sinvergüenzas presuntamente. Y funcionan así. Están contratando tecnología, extorsionando a gente. Oiga, como usted existe y es autónomo, zasca. Esto es lo que tenemos. A partir de ahí estoy un poco entreverado. Yo creo que, lo ha dicho Ana además, lo que pasa es que ella es muy prudente, lo han aprobado in extremis. Lo ha dicho. Porque no le queda otra, porque si no prevarican. Que ETA haya votado esto, pues es realmente irrelevante. O sea, no que Nerón Sánchez, el que quema Roma mientras toca la lira, que es lo que está haciendo con España, este sinvergüenza, no que vote con ETA, no, sino que ETA vote esto, está en el lote. Oye, hay que votar esto, pues venga, porque si no vamos todos para la trena. Lo que no me gusta es que, y ahí el contrapunto, hombre, es que realmente es una herramienta que puede servir al buen funcionamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Yo esta ley no la conozco porque además efectivamente no ha tenido trascendencia, lo cual es vergonzoso, independientemente de los apoyos parlamentarios. Oiga, es una herramienta que a mí en principio me rechina un poco lo de la caza de brujas, me parece de mal gusto, pero también es verdad que si alguien tiene el coraje, las ganas de denunciar una mala práctica o presunta mala práctica, no se juegue con ello toda su vida. Eso me parece bien. Por otro lado, el que vaya a hacer una fechoría, pues a lo mejor tiene un contrapunto. Dice, oye, que es que si el socio H no está en la pomada, mejor no hacerlo porque como se salga de madre, nos va a pasar a cuchillo el fiscal de turno. Para eso lo fundamental es que la justicia sea independiente, que los fiscales sean independientes, que tengan esa capacidad. Entonces realmente es una situación que yo creo que en sí mismo es un avance. No me gusta que no haya un amplísimo consenso. Eso tenía que haber salido por unanimidad. Seguramente han aplicado el rodillo imperialista de Nerón. Dice, venga, esto es lo que hay y no se abre un debate porque además cuanto menos hablemos de esto, menos chivatos va a haber que nos jodan la vida a todos. Y esto es lo trágico de todo esto. Lo de chivato, es verdad. Doña Ana, tengo calculado perfectamente el tiempo hasta la publicidad. Tiene usted cara de querer apuntar algo más y como nos conocemos con cariño, además hoy no te puedes quejar, te estoy dando minutos a placer y además encantado de hacerlo. Como me vas a hacer alguna alusión personal, alguien recogerá y nos podremos ir a publicidad. Ana Ruiz. No, nada, no voy a hacer ninguna alusión. Ya simplemente lo he dicho que efectivamente es una buena ley. Lástima de esa falta de debate que los dos habéis apuntado a ello. Pero el debate no es culpa del que ha votado en contra, en este caso Vox y PP. No, es culpa del que no es el voto, no es la cuestión del voto, es que falta del debate porque se metían con dos leyes muy importantes y que tenían una trascendencia en el debate público muy grande, como la ley claro, sí, y por la urgencia de efectivamente que han tenido un calendario, se ventilan ahí, nunca hay debate porque no hay debate social para ellas, no existe un calendario enorme y si no pasan las multas europeas que ya hemos pagado unas cuantas también con el dinero del contribuyente español. Unas cuantas simplemente tanto del PP, del PSOE, por no pasar las directivas. ¿Sabe lo que le digo, Ana? Que cuando usted tiene razón, que es en muchísimas ocasiones, como diría un buen amigo mío asturiano, se la hay que dar. Hay que darse la publicidad y volvemos en un minuto.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.